Esther capítulo 4 verso 14. Gloria a Dios. Mi alma lo alaba, bendito Dios. Dice así la poderosa, la siempre viva y eficaz palabra de Dios, y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vamos a leerlo en otra versión para que podamos entender mejor. Dice así. Esto le decía Mardoqueo a Esther. Mardoqueo era el tío, pero en realidad era su papá adoptivo, ¿verdad? Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lugar, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no le llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Hasta ahí en mala palabra puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Escogí esta cita entre todos los libros, ¿verdad?, que forman parte de, o mejor, todos los capítulos que forman parte de este libro de Esther. Es una historia, ¿verdad?, que está en la Biblia, de un reino pagano. Porque el reino de Asuero era un reino pagano. Es el único libro que se refiere a un rey pagano. Pero acá tenemos que entender muchas cosas. Hay una gran enseñanza en estos capítulos, ¿verdad? Yo voy a tratar de tomar la enseñanza que Dios me ministró a mí. Gloria a Dios. Y mire, esta historia comienza, ¿verdad?, hablando de un rey pagano que hizo una gran fiesta que duró 6 meses e invitó a todos los príncipes medos y persas, los más poderosos de toda la tierra. 127 naciones con su comitiva, imagínense, ¿verdad? Fue una reunión política en realidad, donde Asuero, el rey pagano, quería mostrar a todos esos príncipes el poderío que tenía y el dinero también que tenía, ¿verdad?, el tesoro que tenía. Porque en realidad este rey estaba preparando una campaña de guerra y quería invadir Grecia, una de las potencias mundiales, ¿verdad? Y entonces invitó a toda esa comitiva, ¿verdad?, para que puedan ver que él podía sustentar esa campaña, porque toda campaña de guerra tiene un costo económico, ¿verdad? Y en realidad formó un enorme ejército multitudinario. Pero en ese movimiento, en esa cuestión, ¿verdad?, sucede algo. Mientras celebraban y miraban y compartían estrategias, seguramente, terminados esos 6 meses de fiesta, realiza una fiesta más de 7 días, donde ellos hacían con los hombres y las mujeres aparte. La reina también hizo con las mujeres, ¿verdad?, con las esposas de todos los príncipes y gobernantes. Y resulta que el rey, ya seguramente borracho, quiere mostrarle a todos a su esposa, que era una reina, dice la Biblia, hermosa, y quería mostrarle con su corona regia. Pero resulta que la esposa se rehúsa a hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con los judíos y con nosotros? Aparentemente nada. Aparentemente nada. Es un problema de gente pagana, de gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Entre esas 127 naciones había más de 15 millones de judíos viviendo en esos lugares. Judíos rebeldes que en realidad no acataron la orden de Dios de ir a su nación, sino que se quedaron
ya sea por muchas cuestiones, ¿verdad? Y uno de los que se quedó fue Mardoqueo, que seguramente se quedó porque él era parte de ese gobierno. La Biblia dice que él estaba a la puerta del rey. Entonces podemos entender que él era un juez, porque antes no había como ahora, ¿verdad? Una institución, ¿verdad? Dedicada solamente a un ministerio. Estoy hablando políticamente. Y entonces se reunían o en la puerta de la ciudad o en la puerta del rey a discutir problemas políticos. Y Mardoqueo era uno de ellos, ¿verdad? Y resulta que cuando esto sucede con la reina Vasti, el rey se molestó muchísimo. Se molestó muchísimo, ¿verdad? Entonces, consultando con sus sabios, uno de ellos, tomando la palabra, le da un consejo y le dice: rey, esto no puede suceder. Tenemos que tomar una medida y drástica para que este mal ejemplo no se divulgue, no se extienda y no vaya a ser cosa que afecte a todo el reino y a todas las provincias, porque las mujeres no se van a querer sujetar a sus esposos. Y entonces le dijo: hay que encarcelar a la reina y búsquese otra esposa. Y vamos a buscar entre todo el reino a las vírgenes, a las más jóvenes y las más bellas. Y así lo hicieron. Entonces empieza el capítulo 2 diciendo: después de estas cosas, después de haber organizado la campaña, y salió a la campaña y perdió la guerra, porque no fue a pelear contra cualquier nación, fue a pelear contra una nación experimentado en guerra. El rey Asuero tenía multitud, pero los otros tenían gente experimentada, que un solo soldado podía abatir a 100. Y después que pasó y perdió la guerra, Asuero nuevamente piensa en su esposa. Y entonces se recuerda y empiezan a convocar a todas las doncellas. Y entre todas las doncellas, ¿verdad?, queda seleccionada Esther, donde Mardoqueo le dije: no digas tu nacionalidad, no lo digas. Y ella, que era obediente, no lo dijo. Y halló gracia delante de Asuero. Y Asuero la tomó como esposa. No fue fácil esto, pareciera fácil, pero fue algo alocado lo que hizo Mardoqueo y Esther. Porque si el rey no lo hubiese escogido como reina, ella iba a quedar como una del harén de las concubinas. Y ahí terminaba la historia. Pero aquí la Biblia nos enseña con esta historia pagana que Dios también está gobernando sobre todos los hombres. Hemos titulado el mensaje de hoy: Dios está preparando el camino para resolver tu situación. Dios está preparando el camino para resolver nuestra situación. Hay una situación que hay que resolver y Dios está preparando ese camino hace mucho rato. Dios estaba en medio de todo ese movimiento, porque Dios, que conoce todos los tiempos, sabía lo que iba a suceder en el futuro. Como sabemos ahora también, y lo vamos a confirmar a través de esta historia, que Dios está en cada asunto nuestro. Y Él está preparando una salida para aquello que nosotros creemos que es un problema. Decirle a que está al lado, decirle, tu problema ya está resuelto. Esto es para los que creen. Tu problema ya está resuelto. Dios ya lo resolvió hace mucho tiempo. Lo único que tenemos que hacer es transitarlo, nada más. ¿Y por qué Dios permitió todas esas cosas? Dios estaba en el control y estaba dirigiendo la situación, aunque nadie
lo sabía. No halló gracia Esther por hallar gracia delante del rey. No, Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. ¿Me está siguiendo? Decirle a que está al lado, tú estás en este ministerio porque estás dentro del plan de Dios. Porque a veces decimos, ¿y para cuándo yo? Y el pastor parece que no me ve. Y el pastor me pasa de largo. Mire, Dios está en el control. Dios está en el control. Y cuando menos lo esperes, Dios se va a acordar de ti y te va a levantar. Y después que sucede esto, ¿verdad? Mardoqueo le diga, no digas tu nacionalidad. A todo esto, el rey Asuero levanta y lo honra, ¿verdad? A un hombre que pasó a ser el primer ministro, porque lo puso por encima de todos los príncipes. Ese hombre se llamaba Amán. Y el rey dio una orden, que cada vez que Amán pasaba por la puerta del rey, todos debían rendirle pleitesía. Escuche, ¿cómo puede ser que Dios haya obrado en un hombre que estaba apartado de él? Mire, aunque tengamos poca fuerza y aunque no estemos haciendo lo correcto, Dios no te va a bendecir, pero Dios te va a guiar a la victoria. Y Dios preparó todo esto ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Pero ¿cómo podía él trabajar en Mardoqueo si Mardoqueo era un rebelde? Porque a veces hablamos de Mardoqueo, pero no sabemos la historia verdadera. La historia verdadera es que Mardoqueo era un rebelde y estaba en desobediencia con Dios. Pero aún así estaba dentro del plan de Dios. Y lo llevó Dios, ¿verdad? Y trazó Dios un camino donde tenían que andar sin saber que fue Dios quien trazó. Y este hombre que el rey lo levantó era tan orgulloso y soberbio, hermano, que cuando él pasaba, el rey dio la orden que todos debían rendirle pleitesía. Pero Mardoqueo, que aún estando en desobediencia, tenía ciertos síntomas que solamente a Dios habría que adorar. Él sabía la palabra, él conocía la ley de Dios. Y él se mantenía firme en ciertas convicciones, aunque en desobediencia. ¿Me entiende? Y Dios vio eso. Y él no le rendía pleitesía. Y este hombre se enfurecía. Y hasta el sueño le quitaba. Hasta que le dijeron a Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas si es una orden del rey? Yo voy a parafrasear un poco. Es una orden del rey. Pero él nunca se identificó con su nación. Es como aquel que tiene ciertas convicciones, ¿verdad?, del evangelio, pero no le dice a nadie que es cristiano. Pero hasta que tanto fue la opresión que él tuvo que decir, soy judío, por eso no me arrodillo. Y no me voy a arrodillar delante de un hombre, sino solamente delante de Dios. Y cuando él descubre su nacionalidad, van y le dicen a Amán. Y Amán, que tenía todo, y no podía disfrutar de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque tenía celos, rencor, venganza contra ese hombre que no le rendía pleitesía. Y mira, este hombre enfurecido no podía dormir, le quitaba el sueño Mardoqueo. Y entonces, no obstante esto, Amán no solamente le insistió al rey con sabiduría, ¿verdad? Y le dijo: rey, ¿usted sabía que aquí en medio nuestro hay un pueblo que no se rige bajo sus leyes? Que no se rige bajo las leyes de esta nación. Ellos tienen su propia ley. Y además de eso no pagan impuestos. Entonces no nos sirve de nada. Asuero, que era un rey pagano, insensible, ¿verdad?, a la necesidad humana, le dijo:
toma mi anillo y hace un edicto y extermínalo a todos. Eso es lo que quiere el enemigo, exterminarnos. Eso es lo que quiere el enemigo, hacer desaparecer parte del remanente santo que Dios tiene. Porque desde el principio, ¿verdad?, hubo este odio hacia el pueblo de Dios. Desde el principio. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios fue amenazado y hubo un plan satánico para exterminar al pueblo de Dios? Y en esta ocasión también, ¿verdad?, este hombre perverso hizo un edicto y lo selló con el anillo del rey. Un edicto que no se podía revocar, que ya no se podía volver atrás, no se podía anular. Ese edicto tenía que cumplirse. Y el edicto decía que todo el pueblo de los judíos tenían que rendirse ante el ejército y dejarse matar. ¿Verdad? ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Cuando Mardoqueo toma conocimiento de esto, él dice que rasga su vestido y se echa ceniza. Se puso las ropas ásperas y se echó ceniza sobre su cabeza. Y dice que caminaba por las calles con lamento. Con lamento. La reina Esther toma conocimiento, manda a preguntarle a Mardoqueo qué le pasó. Ella no sabía de las cosas que estaban pasando. Mardoqueo le pone en conocimiento. Gloria a Dios. Le pone en conocimiento, ¿verdad? Y entonces la reina Esther dice: no sé si voy a poder entrar en la presencia del rey, porque no me toca todavía. Y aquí a 30 días, tiempo no había. El edicto estaba sellado. Y cuando todos conocieron ese edicto, hubo un gran lamento en el pueblo de Dios. Y empezaron a clamar. El libro de Esther no dice específicamente que oraron a Dios o clamaron a Dios. Sabemos que si alguien que conoce a Dios se pone a clamar o se lamenta, está pidiendo auxilio al cielo. Y le dijo Esther: ¿por qué estás ayunando, Mardoqueo? Pregúntenle a Mardoqueo por qué está ayunando. ¿Por qué se puso esas ropas? Porque eran ropas de humillación. Y entonces Mardoqueo le manda a decir: ¿no sabías del edicto? Vamos a morir todos. Y tú no te vas a salvar. Porque Esther le dijo: no sé si voy a poder entrar en la presencia del rey. Porque no cualquiera entraba en la presencia del rey sin él mandarlo a llamar. Y si alguien se presentaba y el rey no levantaba su cetro, esa persona moría, quien sea. No importaba quién sea, esa persona iba a morir si el rey no levantaba el cetro. Y Mardoqueo le dice: aunque no te presentes delante del rey, la liberación vendrá de cualquier parte. Y entonces le dice Mardoqueo a la reina, le dice: tal vez, dijo él, ¿no será que fuiste escogida reina justamente para este momento, para esta situación? Dios no llamó a salvación. Dios no llamó a salvación, pero también nos llamó a cumplir un propósito. ¿No será que Dios te puso en ese lugar porque quieres que hagas una misión o un trabajo? No estás en el lugar que estás por coincidencia ni casualidad. Es que Dios te puso con un propósito. Dios había hecho el trabajo para posicionarla a Esther, porque era la única manera de poder frenar esta locura de Satanás. Dios nos puso a nosotros como luz en este mundo. Por eso todavía no entendimos, por eso no estamos buscando, por eso no nos estamos capacitando, por eso no estamos ayunando, ni orando, ni santificándonos. Porque no entendimos todavía que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo la obra en nosotros.
Y entonces Esther dijo: voy a entrar, pero vamos a ayunar 3 días. 3 días vamos a ayunar, 3 días sin agua y sin comida. Y me mandó a ayunar a todas las doncellas, a todas sus sirvientas. Y le dijo a Mardoqueo: dile al pueblo que ayune también. Y cuando terminemos ese ayuno de 3 días sin agua y sin pan, entonces me presentaré delante del rey, o para vida o para muerte. Y se presentó Esther. Y cuando el rey Asuero la vio, levantó el cetro. Estaba Dios ahí. Estaba Dios en el asunto. Estaba Dios en el asunto. Y la reina le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: hasta la mitad de mi reino te doy. Como diciendo: voy a complacerte lo que me pides, ¿verdad? Y la reina dijo: quiero hacer un banquete con usted y con el primer ministro Amán. Hizo un banquete. Escuche. Pero no dijo la reina: este es lo que quería en realidad. Y preparó otro banquete al otro día. Amán se fue contentísimo a la casa. Dijo: la reina me invitó y estuvimos con el rey solos. Seguramente me quieren honrar. Pero esa noche el rey no pudo dormir. No fue el cansancio, no fue que le subió el cortisol, no fue el estrés. Fue Dios que no le permitía dormir. Y fue Dios quien puso en su corazón, sin él saber, diciéndole: busca y dile a alguien que te lea el libro de las memorias. Dile al que está al lado: hay un libro que Dios tiene de la memoria, y ahí está sentado aquellas cosas que hiciste para Dios por amor. Dios no se ha olvidado aquellas cosas que hiciste por amor. Están escritas en el libro de la memoria. Y ese libro se abrió ahora. Y ese libro se abrió en este tiempo. Y ese libro Dios abrió para recordar lo que hiciste con amor para Él. Porque quiere recompensarte. Ay, amor. Y dijo: traedme el libro de la memoria y leedme a ver qué acontecimiento ha ocurrido. Porque Mardoqueo, como él era juez en la puerta del rey, en una oportunidad escuchó que 2 de los eunucos estaban planeando matar al rey. Y se lo hizo saber a Esther para que le diga al rey. Y el rey investigó y era cierto, y mandó a ahorcar a los 2 traidores. 2 traidores. Y entonces el rey, escuchando, con sueño, pero no pudieron dormir, le leen lo que Mardoqueo había hecho en favor de él. Y el rey dijo: ¿qué se hizo con Mardoqueo? Nada. ¿Cómo nada? Impidió que me maten y no se le hizo nada. Hay que recompensarlo. Y Amán, como era codicioso, ambicioso, y podemos entender que él, que anhelaba el trono, y dijo: ¿quién anda en el patio? Amán, Señor. Llamadlo. Amán, ¿qué harías tú a un hombre que el rey quiere honrar? Y él, pensando que se trataba de él, dijo: mi rey, hay que traer las vestiduras reales, ponerle la corona del rey y subirle en el caballo del rey y pasearlo por toda la ciudad. Los que se burlaron de ti te van a honrar. Los que te despreciaron te van a honrar. Los que te rechazaron te van a honrar. Decirle al que está al lado: hay una fiesta preparada a tu favor. El pueblo estaba destinado a morir. Amán preparó una horca de 20 metros de alto. ¿Sabe lo que significa esa altura? Esa altura significaba la magnitud de la venganza que había en su corazón.
Porque Mardoqueo era un hombre pequeño. Con que haga una horca de 2 metros alcanzaba y sobraba. No, él hizo de 20 metros. Porque ese era un monumento a su soberbia, a su orgullo, a su codicia, a su ambición. A su rencor, a su odio. Y a causa de eso no podía disfrutar. ¿Cómo no va a poder? Si el rey lo honró con un cargo superior. Tenía su familia, tenía sus amigos, tenía dinero para disfrutar, pero no podía ser feliz. Gloria a Dios. Amán, después que hizo ese recorrido, se fue a la casa y ya no daba más del odio. Pero antes de que haga algo, fueron a buscarle los sirvientes del rey. Le dijeron: a la reunión está esperando la reina para el banquete. Y se fue al banquete con el rey. Mira, hay muchos que van a entrar en la presencia de Dios, pero van a salir avergonzados. Y el rey le volvió a decir: reina, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella le dijo: respeta mi vida, oh rey, y respetas la vida de mi pueblo. Y el rey no entendía. No entendía. Y le dijo: ¿qué me quieres decir con eso? Sí, respeto. Porque pidieron mi vida y la de mi pueblo. El enemigo está pidiendo nuestras cabezas, pero no le daremos el gusto. Esta pelea se pelea de rodillas. Esta pelea se pelea dejando el orgullo, dejando la soberbia, dejando la altivez, dejando los celos, dejando la envidia, dejando la venganza, dejando el odio. El amor es más fuerte que todas esas cosas. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces ella declara a qué pueblo pertenecía. Y le dijo: este perverso de Amán firmó un edicto con su sello, con su anillo, y no va a exterminar. Y yo también perderé la vida, porque yo también pertenezco a ese pueblo. El rey se enojó, se enfureció. Y el enemigo vino de rodillas. Pero cuando el rey dijo: no solamente, también quieres tomar mi esposa. Y cuando dijo esta palabra, vinieron los eunucos, lo taparon la cara y le llevaron. Hay una horca que él preparó en el patio de su casa, y lo llevaron a la misma horca que él preparó. Contra el pueblo de Dios no se puede. Contra los hijos de Dios no se puede. Contra lo que Dios levantó no se puede. Y entonces el rey lo llamó a Mardoqueo. Le dijo a la reina: te quedarás con la casa de Amán. Y a Mardoqueo le dijo: te quedarás sobre todos sus bienes. Y la reina le dijo: no basta, mi señor, con eso. El edicto hay que cambiarlo. El edicto hay que anularlo. No puedo, dijo el rey. No puedo. El edicto está. Hay un edicto. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ese principio, ese mandamiento, esa ley, ese decreto no se cambia. No se puede cambiar. Dios no lo va a sacar de la Biblia. Pero Dios puede hacer otro edicto. Puede hacer otro edicto. Y el rey dijo: toma mi anillo, le dijo a Mardoqueo, y haz como tú quieras. Mardoqueo era un hombre instruido. Y llamó a los escribas rápidamente y le dijo: hagamos este edicto y pongamos en el edicto que el pueblo de los judíos se puede defender.
Y le dijo: rápido, sellemos todas las copias suficientes y comencemos a repartir y a llevar a todas las provincias. Y el edicto decía que el pueblo tome las armas y se defienda contra cualquiera que venga en contra de ellos. Y llámese gobernadores, príncipes, capitanes. Y no solamente que se levanten y luchen contra ellos, sino también que les saquen todos los bienes. Y mandaron los edictos a todas las provincias. Mandaron rápidamente. Y había fiesta entre los judíos. Y había alegría. Y había grito de júbilo. Porque se podían defender. Dios ya estuvo preparando el camino para resolver la situación. La guerra ya está ganada. Lo ganó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y venció al pecado y a la muerte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?